¿Qué hace, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Dani? Gracias por llamar, ¿eh? No, Lacha, siempre es un honor hablar con vos, un gusto tenerte en el programa. Bueno, ahí el presidente habló el martes, dijo no va a haber ajuste, no queremos en el ajuste, finalmente se conoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y me cuesta a mí, te digo la verdad que no sé mucho de economía, porque por no decir poco y nada, me cuesta entender cómo va a ser el presidente, cómo va a ser el gobierno para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario en este acuerdo y no hacer ajuste. ¿Estoy Bueno, equivocado? no. En primer lugar, no te tires abajo porque ya por plantear esa pregunta es porque entendés mucho de economía. O sea, a vos no te cierra en tu casa el hecho de tener que generar un superávit fiscal, como dijo el gobierno, sin bajar los gastos. Entonces, algún ruido te hace. Al gobierno lamentablemente no le hace ningún ruido porque realmente el discurso fue un compendio de inconsistencias. Realmente me quedé impactado por la cantidad de inconsistencia que decía el gobierno. ¿Qué quiere decir inconsistencia? A ver, en términos prácticos, es como que mañana contrates un albañil para que te levante una losa en tu casa y el tipo no ponga la plomada y la hipotenusa no de nunca. Entonces los ángulos no sean rectos y tengas un problema, viste, que la casa te hizo la torre de Pisa. Bueno, eso es la inconsistencia que edificó el gobierno. A ver, vamos a las cosas que decía el gobierno. Vamos a hacer un acuerdo en el cual el gasto público no va a bajar, sino que va a aumentar en términos reales. O sea, va a aumentar contra la inflación, va a aumentar contra el Producto Bruto. Es decir, hoy tenemos un gasto público de 45% del PIB, mañana puede ser 46, 47, niveles absolutamente récord para la Argentina, pero a la vez vamos a generar superávit fiscal. Quiere decir que los ingresos tienen que aumentar mucho más que el gasto. Es decir, nos van a reventar impuestos. ¿Ok? Bueno, es un escenario. Para que te revienten impuestos y que tengamos una recaudación que hoy está en 35% del producto, que llegue a 46, o sea, 11 puntos más para tener superávit, quiere decir que nos tiene que tener, no solo matar impuestos en alícuotas, sino también en nuevos impuestos, y tenemos que tener la espalda para poder pagarlo. Con lo cual es una inconsistencia, no hay ninguna posibilidad que suceda, ¿no? Por otro lado, en algún momento dice, no, pero además no vamos a reformar el sistema previsional, es decir, un sistema quebrado que genera entre 3 y 4 puntos de déficit fiscal cada año de Argentina, no lo van a reformar, es decir, lo dejan igual, ese déficit queda intacto. Además no va a haber tarifazos, que ahí es raro porque hay que definir, ¿viste? Los kirchneristas actualmente no mienten, cambian las definiciones, que es distinto, ¿no? Entonces, claro, te dice, mira, vos no sos, qué sé yo, no dice que yo soy Brad Pitt, pero le baja la vara a Brad Pitt, o sea, es lo mismo, ¿viste? Una cosa patética. Y después dice, no va a haber reforma laboral. Entonces vos tenés que tener un sector privado vigoroso, con estas leyes laborales, con más impuestos. Pero es una cosa, es decir, ¿de dónde salió? Y realmente, y después se puso a elucubrar algunos objetivos que dijo en un momento, primero vamos a tener que, antes de estabilizar, tenemos que crecer. ¿Ok? Esto es como decirle a un tipo que está tirado en la calle con todos los indicadores de salud precarios, o sea, sin presión arterial, sin respiración, que le diga, mira, empezá a correr y después te estabilizamos los indicadores. No, eso no pasa, no es así. O sea, los médicos claro, primero te bajan la fiebre, te bajan la presión, te acomodan la respiración y después empezás a comer de vuelta. Estás con suerito un tiempito cuando te enfermas, ¿ok? Bueno, él quiere ser al revés. Bueno, está bien. Y después hay otra cosa que también es muy complicada, porque dice, miren, más que esto no podemos aspirar. Y habló de 200.000 puestos de trabajo por año, 10.000 empresas más, ¿no? Sí, no dijo cómo, ¿eh? No dijo cómo, título, nada más. Pero escuchame, pero también es con la misma ley laboral y con más impuestos. Bueno, eso te iba a decir, me con suena más raro. Impuestos y sin reforma laboral, que es algo que las pymes y la pequeña y mediana empresa, vos lo sabés porque sos del sector, piden para tomar empleado, porque dicen, mira, yo a lo mejor ahora vendo un poco más, pero para tomar un empleado me tengo que meter en un quilombo de impositivo que no me conviene. Y termina muchas de ellas, y vos lo sabés también, terminan tomando gente negra. Pero obviamente,
A ver, y después, pero hay un tema no menor, me hizo mucho ruido lo precario del objetivo. Porque Argentina necesita 1 millón de empresas más. Si vos decís, en estos 2 años va a ser 10.000, que son las 10.000 que se fundieron en la pandemia, 20.000, 30.000 en la pandemia, así que vos terminás el mandato con menos empresas que cuando empezó, y decís 200.000 como objetivo, todos los años cumplen 18 años entre 300.000 y 400.000 personas, es decir, está perpetuando el desempleo también. Tenemos un objetivo muy chiquito. En algún momento dijo, vamos a hacer 150.000 viviendas, un número así, 137.000, y Argentina necesita 1,5 millones de viviendas. O sea, su objetivo es preservar la villa, su objetivo es preservar esta mediocridad, quiso decir, vamos a llegar como podamos al 23 y que sea lo que Dios quiera, y a mí me parece algo muy flojo. Vos sabés que el discurso el mismo discurso de Roca, en realidad fue cuando asumió Roca, el tipo dijo en un momento, estoy hablando de 1880, no había internet, no había tractores, no había automóviles, no había nada, había carreta y nada más, y el tipo dice, si no uno con el ferrocarril, que era el invento del momento, y nombró 11 pares de ciudades, Tucumán, Salta, Santa Fe, Córdoba, varias más, 11 en total, los conté. Mi gestión debe ser considerada un fracaso. ¿Okay? Y unió el ferrocarril. Argentina hizo 30.000 kilómetros de vía en 30 años, en aquella época, pico y pala. Es decir, cuando vos tenés sueños grandes, construís un país grande. Cuando tu objetivo es la villa, y construís un país villero. O sea, no hay vuelta. Entonces, a mí me pareció muy triste el discurso de Alberto, muy medio pelo, muy mediocre. Argentina es un país medio pelo. Argentina es un país que le fue a pedir plata a un país que estaba por entrar en guerra. Eso entendemos. O sea, es el colmo del desubicado en la Argentina, ¿no? Entonces, a mí realmente me puso triste y me preocupó, porque si todo el plan económico es firmar un acuerdo mediocre con el fondo, inconsistente, porque el fondo anda distraído, a ver, que el mecánico esté cerrado o esté medio mamado, no significa que tu auto no esté fundido. ¿Okay? Entonces, la Argentina tiene un auto fundido y festeja que el mecánico está medio, viste, festejando, te firma el libre deuda, no, pero está reventado igual, está quemado el auto. Bueno, a mí eso me tiene muy complicado. Ahora, Gustavo, uno ve un escenario político donde la oposición, recién hablamos con Fernando Iglesias, dijo, nosotros no vamos a votar ningún impuesto. Yo creo que van a intentar dar quórum para facilitar el acuerdo con el FMI, para evitar el default. Y después el gobierno tiene la difícil tarea de juntar los votos propios, que la tiene muy complicada, ¿no? Y si en el oficialismo algún diputado, algún senador, o el mismo kirchnerismo dice, bueno, yo te lo voto, pero metemos algunos cambios. Ahí se cae el acuerdo, ¿no? Porque esto es como una votación en espejo. Si vos le tocas una coma a algo que ya cerraste con el FMI, no se lo puede... Si el Ejecutivo acordó esto, que entró al Congreso ahora, no lo podés modificar. O sea, si lo modificás, tiene que empezar todo de vuelta. A ver, yo no sé, no conocemos el acuerdo. Este gobierno tiene esas cosas de cosas secretas, ¿viste? Juega a la KGB todo el día. No conocemos el acuerdo. Es probable, quiero pensar, mejor dicho, que firmaron el acuerdo con cierta algún mínimo grado de viste, como cuando decís, che, vos me decís ahora, Lacha, vamos al cine, vos esperá que le pregunto a mi germo y te digo si es hoy, a la noche o un poquito más tarde. Bueno, ¿me entendés? Algún mínimo grado de flexibilidad. Si no lo tiene, el Congreso tiene que aprobar el libro cerrado. ¿Ya? Y yo creo, lo que más me preocupa, el gobierno está pensando en 6 impuestazos, ¿tá? Que después vos llamalo como quieras. Si querés le ponemos el nombre que quieras. Y te lo nombro. El impuesto a la vivienda vacía. Entonces, con el cuento de que quieren mejorar el mercado del alquiler, la realidad es que van a cobrar el impuesto a la vivienda vacía. ¿Tá? Va a estropear el mercado del alquiler, y no va a arreglar absolutamente nada, pero es un impuestito. 2, van a mandar por 10 años el impuesto a la riqueza. Vos estabas el día en la tele cuando dijimos que este impuesto era para los doble apellidos, venía para los triples. ¿Te acordás que nos decían, el kirchnerismo decía, no es un impuesto, es un aporte obligatorio, pero es momentáneo? Y vos dijiste,
me acuerdo de ese día. Mirá, cada vez que se inventa un impuesto momentáneo se quedó para siempre. Así que todo indica que esto se va a quedar para siempre. Sí. Pero los tipos dicen es un impuesto a los ricos, quédate tranquilo que con vos no es. Y ¿sabes qué? Ahora van a prorrogar este impuesto por 10 años en la propuesta del Instituto Patria. Y por otro lado, aparece un tercer impuestazo, que es el revalúo, que no es un impuestazo, pero que hace que todos entremos en los impuestos. ¿Ok? El revalúo, ¿qué es? Revaluar todas las propiedades para que te aumente ABL, inmobiliario rural, inmobiliario urbano, bienes personales y más, Carlito, caigamos dentro de este impuesto. ¿Ok? Entonces, ahí tenés tres. Seguile con los tarifazos, porque los tarifazos, quieras o no, no aumenta la proporción solo que va a la empresa proveedora del servicio, también aumenta el impuesto, aumenta la parte que es impositiva. ¿Ok? Cuando te aumenta 20%, te aumenta 20%, el 50% que va a la empresa y el 50% que va al Estado. Entonces, es como que te apliquen un tarifazo del 20%, ¿ok? Me falta uno más. Y bienes personales, el impuesto a los envases, ¿ok? Y me falta uno. Bueno, se me chispoteó. ¿Cómo un impuesto a los envases? Y la ley de envases incorpora un impuesto que está entre el 3 y el 4%, que equivale a que el IVA sea 24%. Y la ley de envases la están por sacar de vuelta. ¿Ok? Entonces, vos decís, no hay nuevos impuestos. Y no sé, ¿viste? La ley de envases se la llaman tasa, el revalúo técnicamente no es un impuesto, pero te cobra impuesto, el otro impuesto es por la vivienda, el otro es un tarifazo. Pero en el fondo, el bolsillo del consumidor va a estar más flaco que antes y es un impuestazo. ¿Ok? A mí me sorprende esto que decís vos, digo, el gobierno dice no hay ajuste, no hay nuevos impuestos, pero con las tarifas, por ejemplo, va a haber, a lo mejor tiene que haber algún ajuste tarifario, porque es cierto que con 120% de inflación acumulada solo subieron un 9% las tarifas energéticas, de luz, gas, los servicios. Ahora dice que le van a quitar todo el subsidio a un 10% de la población, pero otros sectores también van a sentir un poco. Que yo, a ver, insisto con esto, no digo que Esteban, porque la verdad que mirá lo que te pasa en verano, no tener luz tampoco es negocio, ¿viste? Digamos, en algún momento tenés que tener precio acorde a lo que vale el servicio. Yo creo que el gobierno está intentando ganar tiempo con títulos donde no se comprometen a hacer lo que van a tener que hacer, y en gran medida lo va a tener que hacer el próximo gobierno. A ver, aquí hay varias cosas para tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es la lógica del subsidio? La lógica del subsidio es obviamente ayudar a aquellas personas que no pueden acceder y no pueden pagar la luz, el gas, la energía, el transporte. ¿Ok? Primero plantearnos es qué nos pasa que las clases medias no pueden pagar la luz y el gas. Que los pobres no pueden movilizarse para ir a trabajar. A ver, cuando el hombre era un animalito recolector, íbamos a buscar caminando frutas y lo que encontráramos, lo hacíamos porque la energía que gastábamos en el transporte era menor a la energía que conseguíamos cuando conseguíamos comida. Hoy la Argentina gasta más en el transporte, no puede pagar transporte, es una locura lo que está pasando acá en términos de pobreza y de baja productividad que tenemos, ¿okay? Hay que replantearnos eso. ¿Qué pasa que no podemos pagar $1 un boleto colectivo? ¿Está? Entonces, quiere decir que no tenemos moneda, que no tenemos productividad, que tenemos malos trabajos, etcétera. Me parece que ese es el tema central. Ahora, el otro objetivo de quitar los subsidios es para, obviamente, no incentivar una demanda artificial de energía. ¿Okay? Hoy tenemos todas las luces prendidas porque en realidad es relativamente barata. ¿Okay? Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires, en muchas ciudades, los porteros barren con el agua potable. Esta cosa pasa en la casa Oldo, ¿viste? No existe eso, ¿no? Pero bueno, ahora, las tarifas tienen la mitad, son impuestos. Nosotros deberíamos hacer un esquema sano de reducción de subsidios, de pasar ese contenido impositivo a las empresas, para que las empresas puedan ofrecer y no te quedes sin luz en verano, porque la Argentina es un modelo que trabaja entre 15 y 25 grados, menos de 15 no hay gas, más de 25 no hay luz. Esto es así, y yo lo veo todos los días acá en la fábrica. ¿Ok? Entonces, deberíamos darle más capitalización a las empresas para que la tarifa plena sea de las empresas y no que se colen municipio, provincia y nación cobrando impuestos. No deberían ser las tarifas un vehículo de recaudación, sino es un vehículo para trasladar
la plata de los consumidores que consumen gas, energía y transporte a los proveedores del servicio. Entonces ahí vas a tener mejores ecuaciones y después sí, ver cuánto hay que aumentarlo. Ahora, este cuento de que el aumento a Pilar, Recoleta, Palermo y Belgrano y no sufre el resto de la población es una estupidez grande como una casa. Porque en el negocio de Pilar, Recoleta compra a los pobres y los pobres van a tener precios más altos. ¿Okay? La economía es un sistema de vasos comunicantes. Vos sos un tipo de Pilar que le tenés bronca, le triplicaste la energía y el tipo te contrata un jardinero menos. Entonces el jardinero se queda sin laburo. ¿Okay? Entonces hay que entender que esto no existe tal cosa como este impuesto se lo aplico a Daniel porque le tengo bronca y al Hacha porque le tengo bronca y todo el resto de la población va a estar feliz. No pasa eso. No existe tal cosa como impuesto a los ricos, no existe tal cosa como impuesto a una determinada clase. Son estupideces para vender el impuesto que termina bajando a toda la población. Y en términos de números, si vos le sacás todo el subsidio a los ricos, no te alcanza para restablecer el servicio. No te alcanza para bajar los subsidios ni para bajar el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal son 7% del producto y los ricos no consumen 7% del producto. Entonces, no digamos, me vuelve loco estas tonterías. Esto es cosa, te lo pone un pibe en un examen y lo fajás. No lo fajo porque si no voy y termino en cana, pero digo, flaco, no probás hasta que Chicago suba primera, ¿viste? Por salame. Pero Lacha, una de las condicionalidades que tiene este acuerdo es controlar la política monetaria, básicamente la emisión descontrolada de dinero que genera inflación. Si le quitas esa herramienta al gobierno, el gobierno cumple con lo que acuerda con el FMI, va a tener que ver de dónde saca ese dinero, que hoy mete la maquinita y saca, y genera inflación, pero saca. De alguna manera hay subsidios, saca de ahí. Quiere dar becas, saca de ahí. Mete. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a recortar? Porque ese también es el gran dilema en el cual se enfrenta el gobierno y que todos queremos saber. ¿De dónde va a recortar para poder contar ese dinero y ponerlo en causas justas, no? A ver, el gobierno no da ninguna explicación de dónde va a cortar, porque cree que no va a cortar. El gobierno dice que va a subir el gasto, no que va a bajar. No habla de eso. ¿Ok? Y la realidad es que la Argentina, si quiere hacer una política fiscal adecuada y tener con eso, después de ello una moneda adecuada, Argentina tiene que bajar el gasto público 15 puntos del producto y tiene que bajarlo en función de lo que se llama el recorte funcional del gasto. Históricamente la Argentina hizo recortes horizontales, bajó salarios o bajó alguna prestación. No, hay que hacer recortes verticales. Y a ver, en estos días que ¿Cómo es eso? A ver, definime eso. ¿Cuál es el corte vertical? A ver, vos en tu casa cuando tenés que cortar un gasto, no le decís a tus hijos, che, vamos a ir al cine, pero nos quedamos los primeros 15 minutos y nos vamos. Eso es un recorte horizontal. Sí. Pagamos un cuarto de entrada y nos vamos, una tontería. El recorte vertical es cortar funciones. Hay funciones que los estados municipales no deben hacer, otras funciones que los estados provinciales no deben hacer, y otras funciones que el Estado Nacional no debe hacer. Hay que sacar funciones superfluas, funciones superpuestas y funciones que no están a la altura de lo que hoy está en Argentina, porque Argentina es un país empobrecido donde su población no puede viajar en colectivo. Es un dato objetivo de la realidad. Y te digo funciones. Vos decís, es poca plata. Guarda, yo lo tengo como experiencia acá en la fábrica, la sumatoria de poco es un montón de plata. ¿Eh? Porque vos decís, este gasto es una tontería, no, déjalo, no, sacalo. Porque cuando lo sacás te vas a dar cuenta que empezás a multiplicar la guita del ahorro. A ver, la Argentina tiene secretarías de cultura a nivel nacional, provincial, municipal. Listo, hay que dejar una sola. Elegíla, ¿qué querés? ¿La nacional, la municipal o la provincial? Para mí debería ser un tema municipal y todo lo demás vuela. Secretarías de ecología, secretaría de deporte, hoy tenemos un ministerio de género, donde la ministra tuvo la mejor idea que sea una pavada para justificar una tragedia. ¿Está? Entonces, tenemos que tener ese ministerio. No sobra ese ministerio. Ese ministerio no tiene ni rango de dirección. O sea, pero ¿sabes qué te dicen? Una mínima oficina en el Ministerio de Derechos Humanos o de Justicia. Entonces, pero vos decís, poco termina siendo mucho. Pero cuando hablas de recortar en la política, en la burocracia, digamos, muchos ministerios, todo te dicen, bueno, no te mueve el amperímetro. Te dicen no, es que eso. Lo mueve, hasta muchos economistas, muchos colegas tuyos dicen eso también, ¿eh? Es porque son vagos, es un error. No. A ver, el Banco Mundial detectó que la Argentina, entre filtraciones, mal gasto, sobre sueldos que no deberían pagarse, Argentina gasta 7% del producto. 7% del producto es todo el déficit.
Está bien, el promedio regional es 4 puntos, pero son 3 puntos de déficit, son 3 puntos que tenés que corregir. El sistema previsional lo tenemos que arreglar, porque es una estafa. Estamos estafando a los jubilados y estamos estafando a los futuros jubilados. Y la forma de arreglarlo es reconocer que con los jubilados tenemos una deuda que hay que pagarla conforme se firmó ese contrato, es decir, el 80% del salario, y con los nuevos jubilados, decirle, muchachos, aporten a otro sistema porque nosotros no podemos. Entonces, deberíamos hacer, por teoría de la imprevisión, obligarlos, si querés, esto es un tema en discusión, a aportar a algún sistema, a alguna caja, o manifestar algún mecanismo de ahorro, que puede ser comprar acciones, puede ser comprar un terreno, puede ser hacerse una casa, etcétera, favorecer el mercado de vivienda, como es, y a los actuales jubilados pagarles de rentas generales. Esa es la reforma del sistema previsional que tenemos, más allá de la edad, por supuesto. Pero la Argentina no se anima ni a plantear los temas y creemos que porque el mecánico está cerrado, el motor no está fundido. Es una locura. Y ahí tenemos 3 puntos de déficit cada año. ¿Crees que, el gobierno también dijo que no iba a haber reforma previsional? ¿Vos crees que, dado, por ejemplo, la proyección, acá hay muchos aspectos personales, no todos los oficios son lo mismo, no todo tiene el mismo desgaste físico y mental. Yo creo, no sé, un periodista, un economista, un profesional de, no sé, un politólogo, un sociólogo, puede trabajar hasta después de los 65 años tranquilamente y puede ser muy eficiente, no hace falta que se jubile a los 65 años. Quizás un changarín, un tipo que le pone el cuerpo a la fábrica, a la cinta, que carga vos, a lo mejor lo tenés que retirar temprano del mercado de trabajo porque su salud se lo está pidiendo. Digo esto, ¿podría ser que se extienda para algunos oficios o que sea opcional la edad jubilatoria? Porque hoy la expectativa de vida también subió bastante, Lacha. Bueno, hoy, por supuesto, a ver, primero, yo la gente más sabia que tengo tiene más de 60 años en mi fábrica, por supuesto. Sí. Eso pasa en todos lados. Ahora, el actual sistema lo prevé. Te da la voluntariedad de trabajar hasta los 70 en el caso de varones y 65 en el caso de mujeres. ¿Ok? Te dice 65 y 60 es la edad y te da eso, y es correcto. El sistema no está mal hecho en edades. El problema de Argentina es que el Estado se choreó la guita de las jubilaciones y que las jubilaciones pasaron a la órbita estatal y hemos hecho un desastre durante décadas y hoy tenemos un sistema técnicamente fundido. ¿Ok? Y la forma de arreglarlo para mí es sacar al Estado de las jubilaciones, por supuesto, ¿no? Y ¿cómo es? Y obligar a los nuevos jubilados, a los nuevos aportantes menores de 30, vamos a suponer, a aportar a algún sistema privado, que puede ser cualquier mecanismo de ahorro comprobable, y el resto mantenerlo con rentas generales. Y vos decís, pierdo los aportes, y sí, porque ya lo estás perdiendo, porque la gente está en negro. Y la reforma previsional ya se está haciendo porque el 88% de los jubilados cobran la mínima, que es menor a $150. Entonces, ya está, a mí dice, no quiero reforma previsional, no, ya vamos a terminar haciendo la destrucción previsional, o sea, ya no hace falta la reforma previsional. Entonces, la Argentina es un país hipócrita, que no estamos considerando de ninguna manera los problemas que realmente estamos teniendo, y de vuelta estamos poniendo la cabeza dentro de la arena como si el problema no existiera. Bueno, y esta es una de las reformas que tenemos que hacer, y honestamente yo creo que la Argentina, así como va, se pega el palo mal, nos vamos a pegar el palo mal con un gobierno que todavía no sabe para dónde va el barco. Entonces, Larcha, para ir cerrando, ¿vos crees que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a traer más impuestos y el mayor ajuste? O sea, todo lo que dijo el presidente el martes no condice con la realidad. Va a ser así. Va a traer más impuestos y lo más grave, que va a traer un ajuste de hecho que es peor que el ajuste ordenado. Una cosa es usar la cabeza para bajar los gastos y otra cosa es que la realidad te pegue un trompazo y te baje los gastos de una piña. Y esto es lo que va a pasar por esta enorme irresponsabilidad del gobierno, enorme, en hacer el acuerdo 2 años tarde, en confiar en el mangazo que le hacemos a los chinos y a los rusos, que no llega nunca. Guarda con el tema del swap, que es una mentira grande como una casa. ¿Cómo es? Yo lo llamo libreta almacenero de doble entrada. Después, si quieren, un día lo explicamos. Pero no son dólares, ni mucho menos. Y el tema de no afrontar el toro por las astas. Y a mí me parece muy impresionante que un gobierno ya está decadente, que no tiene mucho incentivo a cambiar la cosa, yo no sé de a qué se aferran. No digan, bueno, señores, vamos a trabajar,
vamos a hacer la reforma que hay que hacer, esto requiere consenso, tenemos que bajar los impuestos, tenemos que liberar al sector privado, tenemos que desregular el mercado laboral, por lo menos para los nuevos trabajadores, dejar los viejos, los nuevos, ¿viste? Y cumplir la mitad de la promesa, pero nada, este gobierno nada, cree que no tocando nada, la Argentina no va a tener un destino africano como el que está teniendo. Lacha, siempre son muy amables con nosotros, te agradezco mucho esta charla. Loco, te mando un gran abrazo, gracias por llamar,